Muy bien, agradecemos al Señor que ha permitido una vez más a nuestros amigos escuchar el santo mensaje del Evangelio y confiamos, estimado amigo, en que usted pues ha de meditar y considerar en cuanto a lo que ha escuchado en esta hora. Mientras nosotros, amados hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, hemos tomado base capítulo 30, verso 19, para seguir pues considerando algunas cosas aquí en este pasaje de las Sagradas Escrituras, Deuteronomio, capítulo 30, verso 19 y 20. Nos dice así la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que Dios nos bendiga con su palabra leída esta noche. La participación anterior estuvimos considerando y lo que el Señor nos dice ahí en San Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vimos desde el inicio, desde la creación del hombre, que el hombre y la mujer tuvieron esta oportunidad de demostrar ese amor genuino a Dios, ese amor genuino al Señor. Y veíamos de que no hay otra manera, hermanos, no hay otra forma de demostrar amor genuino al Señor si no es por medio de la obediencia. Es a través de la obediencia, no hay otra manera de demostrar amor genuino a Dios. Si usted recuerda la historia de Samuel, cuando él desobedece a Dios y cuando Saúl, desobedece a Dios y es confrontado por Samuel, Samuel le declara abiertamente que ni los sacrificios, nada de eso agrada a Dios, que el obedecer es mejor. El obedecer es mejor. Y Dios, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que una persona que dice amar al Señor tiene que demostrarlo y tiene que demostrarlo a través de la obediencia. De hecho, en este pasaje que leímos en cuanto al pueblo de Israel, la decisión que ellos tenían que tomar, o la opción que ellos tenían, era en cuanto a la obediencia. Dios les declara ahí que había puesto delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero esto iba a ser el resultado si ellos obedecían o desobedecían al mandato, a los mandamientos que Dios les había dado. La opción del pueblo de Israel tenía que ver en cuanto a la obediencia. Y la obediencia, hermanos, es lo que Dios demanda de aquellos que decimos ser sus hijos, de aquellos que le entregamos nuestra vida a Él. Y viendo un poco ahí ese pasaje para que veamos la promesa en cuanto al pueblo de Israel, lo que Dios le dijo en cuanto a la bendición, ellos tendrían bendición y vida si obedecían, pero también tendrían maldición y muerte si desobedecían. En relación a la bendición y la vida, vemos en capítulo 28, verso 1, de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La bendición.
la bendición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Y escuchar, oír con un propósito, el propósito de guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y en el verso 3, a partir del verso 3, comienza a enumerar, ¿verdad?, las bendiciones que vendrían sobre su vida si ellos obedecían, si ellos atendían atentamente la voz de Dios para ponerla por obra. Dice el verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito tú en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En cuanto a su producción y en cuanto a su reproducción, ellos tendrían bendición. Bendito el fruto de su vientre, eso tiene que ver con la reproducción. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, tiene que ver con la producción. Iba a haber abundancia. Iba a haber abundancia para ellos. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y así, si usted lee todo ese párrafo, todos son bendiciones. Son las bendiciones, lo que Dios está prometiendo y lo que está dando al pueblo de Israel si ellos le obedecían. Por eso he puesto delante de ti la bendición. Pero ellos iban a tener bendición si atendían a la voz de Dios. Iban a tener bendición si guardaban y ponían por obra todos sus mandamientos, ¿verdad? Esta bendición era condicional. Estas bendiciones eran condicionales. Ellos no podían esperar bendición de parte de Dios si estaban desobedeciendo, no. Si querían estas bendiciones para su vida, tenían que obedecer. Y en relación a la promesa de la vida, dice Deuteronomio capítulo 30, verso 16. Un poquito más atrás, dice Deuteronomio 30, 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La promesa aquí de la vida. Capítulo 28 vemos la promesa de las bendiciones o la bendición, y en ese párrafo vemos aquí la promesa de la vida. Pero también eso está ligado a la obediencia. Iban a tener bendición, iban a tener vida si obedecían. Porque dice el verso 16 al final, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces Dios fue bastante claro con el pueblo de Israel. Dio la promesa de las bendiciones, dio la promesa de la vida, pero también les advirtió de las consecuencias si ellos no obedecían su palabra. Por eso Dios dice, puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Y en cuanto a la maldición que ellos tendrían, en el verso 15 de capítulo 28, Dios se lo dice. Primeramente habla de las bendiciones, pero ya en el verso 15 del capítulo 28, él habla de las consecuencias que ellos habrían de tener si desobedecían. Dice el verso 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Lo mismo, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán.
y sería lo contrario de lo que había dicho anteriormente. Si iban a ser benditos en el campo y en la ciudad, si ellos desobedecían, dice el verso 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Era todo lo contrario de lo que había dicho en versículo 1 del capítulo 28, ahora en el verso 15, pues esa bendición se iba, por decirlo así, a convertir en maldición también para ellos. Por eso he puesto delante de ti la bendición y la maldición, y todo iba a depender de la determinación o de la elección, de la decisión que ellos tomaran, de lo que habrían de escoger. Y en cuanto a la muerte, en capítulo 30, versos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 30, versos 17 y 18. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Entonces, ahí va. Por eso ellos tenían la bendición y la maldición, tenían la vida y la muerte. Debían ellos obedecer a Dios para ser bendecidos y para vivir. Y es que eso es así, amados hermanos, eso continúa siendo así. Dios sigue demandando de sus hijos, pues, obediencia. Obediencia. Y las consecuencias por la desobediencia también vienen. No es posible que un creyente, un verdadero creyente, desobedezca al Señor, es más, sea parte del Señor y espere que le vaya bien en la vida. Espere que le vaya bien en su entrar y en su salir. Un creyente que desobedece a Dios y que se aparta de Dios no debe esperar de que le vaya bien en sus negocios. Y eso es algo que no sé si estoy equivocado, no quiero juzgar, pero la palabra de Dios es tan clara, y realmente cuando un creyente se aparta del Señor, es decir, un creyente desobedece al Señor, se aparta, se aleja del Señor, y que ahora en el mundo le está yendo mejor. Le está yendo mejor. Uno realmente se pone a pensar y se pone a reflexionar, y uno dice, bueno, debe realmente autoexaminarse bien su condición delante de Dios, cómo está, si es un verdadero creyente, porque Dios no se contradice. Dios no se contradice, y aquí está diciendo que si es desobediente no habrá bendición. Lo contrario, lo que habrá es maldición. Pero aquel creyente que se aparta y que ahora en el mundo le empieza y le va mejor, y que ahora prospera, y que ahora avanza y que comienza a prosperar materialmente, le va mucho mejor de que cuando estuvo en el camino del Señor. Debe ponerse a pensar y a reflexionar realmente si es un verdadero creyente. Como le digo, es mi manera de pensar, es mi manera de razonar a la luz de la palabra del Señor. No es que quiera juzgar también, si quiera juzgar, solo Dios conoce el corazón de las personas, pero es que no se puede esperar bendición de parte de Dios si se está en desobediencia, porque entonces Dios estaría contradiciendo lo que dice aquí, todo esto quedaría nulo. Pero Dios es real, Dios es verdad y su palabra es verdad.
¿Habrá bendición? Sí, obedece. Y el creyente obtiene la bendición, la obtiene de parte del Señor. El verdadero creyente no obtiene la bendición de parte del mundo. La bendición del creyente viene de parte de Dios, aquel que está presto, aquel que está atento a oír su voz y a obedecer su palabra. Es ahí donde viene la bendición de Dios sobre este creyente. Y la bendición de Dios también para el creyente, no esperemos nosotros bendiciones materiales, aunque sí, el Señor las da porque Él es el dueño de todo. La bendición del creyente es una bendición espiritual. Una bendición espiritual. Las cosas espirituales, lo que ahora gozamos, la posición que ahora tenemos en Cristo y todo lo que tenemos en Cristo, las riquezas espirituales, esas son las bendiciones. Tal vez no tanto en lo material. Leía un pensamiento que decía, no llame bendición el tener una casa, no llame bendición el tener un carro, eso lo puede tener cualquier impío. La verdadera bendición es tener a Cristo en el corazón y la verdadera bendición es tener la salvación. De ahí lo demás, todo es secundario. Pero Dios puede bendecir también, pero es condicional. Si obedecemos, lógicamente Dios va a bendecir, pero no esperemos bendición si desobedecemos. Dios nos manda a nosotros que obedezcamos. Por eso, Él aconseja ahí al pueblo y le dice al final del verso 19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Dios aconseja al pueblo de Israel. Tenía las dos opciones, pero Dios les aconseja, escojan la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, hermanos, vamos a considerar pues los cielos y la tierra como testigos en cuanto a nuestras decisiones espirituales. Y vamos a considerar, a seguir esta expresión, escoge, escoge, escoger. Escoger es elegir. Escoger es una determinación también. Escoger es elegir y escoger es una determinación, algo que nosotros escogemos, algo que nosotros elegimos, algo que nosotros preferimos. Y vamos a ver, le decía, algunos ejemplos, porque debemos escoger y debemos escoger nosotros bien. Dejamos a un lado, o lo dejamos por un momento esto aquí, la obediencia es vital y es fundamental, Dios la demanda, y si queremos tener bendición, debemos ser obedientes, y si queremos nosotros pues agradar al Señor, debemos ser obedientes. No hay otra manera de demostrar amor genuino a Dios si no es a través de la obediencia. Vamos a considerar algunos ejemplos de personas en las Sagradas Escrituras que escogieron, es decir, que eligieron y que eligieron bien. También hay algunos ejemplos ahí que eligieron mal, para que nos ayude a nosotros, aplicar nuestra vida, que nos ayude también a elegir y escoger bien. Porque dice, escoge pues. Y eso es, escoger es decidirse por algo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay varios ejemplos que vamos a considerar y quiero que veamos, en primer lugar, lo que escogió María en el Nuevo Testamento. Conocemos esa cita. Aquí María nos menciona ahí que ella escogió. San Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. San Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Nos dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor bendiga nuevamente nuestra vida con su palabra leída. Vemos aquí este ejemplo. Al final del verso 42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es un párrafo bastante conocido, muy bonito también, en las Sagradas Escrituras, que nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Y nos ayuda también y nos motiva a nosotros como creyentes. Lo que sucedió con esta era una familia, ¿verdad? Una familia que vivía ahí en Betania, y eran, por decirlo así, amigos del Señor Jesús. Si había un lugar donde el Señor Jesús se sentía cómodo, si había un lugar donde el Señor Jesús se sentía grato, era en el hogar de esta familia. Eran 3 hermanos: Marta, María y su hermano Lázaro. Era un hogar que tenía siempre las puertas abiertas para el Señor. Y consideramos ahí, podíamos deducir pues de que Marta era la hermana mayor, puesto que siempre que encontramos referencia se menciona a Marta en primer lugar. Luego menciona a María y por último a Lázaro. Probablemente Lázaro era el hermano menor, pero Marta era el hermano. Probablemente quizás habían quedado huérfanos. No se menciona a sus padres. La palabra del Señor no menciona nada en cuanto a sus padres, no menciona a ellos. Y es muy probable pues de que ya sus padres habían fallecido. Pero también probablemente haya sido de que era una familia pudiente. Era una familia pudiente, puesto que en esta ocasión, invitaron al Señor, y no solamente al Señor, también a sus discípulos, es decir, tenían la capacidad pues para poder invitar y ofrecer sus servicios al Señor. Pero vemos gran contraste aquí en este párrafo. Solo vemos a 2 miembros de esa familia, que son Marta y María. Y María, dice el Señor al final del verso 42, que había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Había tomado una decisión, había tomado una determinación. María había hecho una elección, y el Señor le dice que la decisión que María tomó era la mejor parte. Era la mejor parte. Entonces, ¿cuál era esa mejor parte que María tomó? Y para que podamos comprender un poco eso, pues tenemos que considerarla a las 2, ¿verdad? Porque en ese texto hay un contraste entre ambas, entre Marta y María. La condición, la situación o la actitud son muy distintas de la una y de la otra. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hubo de mal en Marta, verdad? ¿Y qué fue lo que hizo bien María? Lo vamos a tratar de considerar y ver, para que podamos comprender y ver cuánto nos enseñan aquí estos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y para adelantar, pues nosotros muchas veces criticamos a Marta, ¿verdad? Tal vez lo que pasó en Marta no era un pecado, y la criticamos muchas veces, pero ella realmente estaba haciendo algo bueno. Ella estaba haciendo algo bueno para el Señor, y el Señor Jesús no la reprende por lo que está haciendo, sino quizás lo que pasaba en Marta era la actitud con lo que estaba haciendo las cosas. Pero que era una mujer con muy buenas cualidades. Marta, pues perfectamente era una mujer con muy buenas cualidades. ¿Qué aprendemos en primer lugar
de Marta. Vamos a considerar a Marta. ¿Qué aprendemos de ella? Eran dos hermanas con prioridades diferentes. Marta y María eran dos hermanas y es lo que resaltamos aquí, las prioridades. La prioridad de Marta y la prioridad de María. ¿Cuál era la prioridad de una y cuál era la prioridad de la otra? Y eso nos va a ayudar a nosotros también a definir cuáles deben ser nuestras prioridades en cuanto al Señor. Las prioridades en cuanto a aquello que es más importante. Que es más importante, pero que Marta tenía muy buenas cualidades, es innegable. ¿Qué aprendemos en primer lugar de ella? Bueno, en primer lugar aprendemos de su hospitalidad y servicio. O aprendemos de su hospitalidad y servicio. Leemos el verso 38, ¿verdad? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Había disposición en Marta de recibir al Señor, de hospedar al Señor. Es ella quien toma la acción, es ella que tiene la acción, ¿verdad? Y ella recibe al Señor en su casa. Quizás le invita a sus discípulos y quizás todas las personas también que andaban con el Señor. Era una mujer hospitalaria, era una mujer también servicial. Era una mujer servicial, porque más adelante en el libro de San Juan, capítulo 12, la vemos también ahí. San Juan, capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Una mujer hospitalaria y una mujer servicial. Recibe al Señor en su casa, pero aparte, ella también estaba prestando su servicio, y es importante porque aquí en San Juan capítulo 12, ellos no están en su casa. No están en casa de Marta. Ellos están en otro lugar. Ellos están en el hogar de alguien más. En San Mateo 26, verso 6, nos dice dónde se encontraban ahí. Y ese es ese mismo párrafo, que Mateo menciona aquí algunas cosas y lo menciona Juan. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. No era la casa de Marta y María, ni no era la casa de Lázaro. En casa de Simón el leproso. Estaban en Betania. Y otra referencia en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. La misma escena, el mismo acontecimiento. Cuando María, aquí en San Juan capítulo 12, ungió los pies del Señor y los enjugó con su cabello. Pero estaban en casa de Simón el leproso. Y en casa de Simón el leproso, Marta estaba sirviendo. Es decir, no era responsabilidad de ella. Simón tenía que hacerse cargo de servir al Señor. Pero a pesar de que estaba en casa ajena, hay una disposición de ella. Hay una disposición de servir. Incluso allí en casa de Simón el leproso, ella está sirviendo al Señor, aunque no era su casa.
pero estaba sirviendo. Una mujer hospitalaria y una mujer servicial. Marta, esa era Marta. Pero también vemos que Marta era una mujer amada por el Señor. Era amada por el Señor. En San Juan capítulo 11, verso 5. Nos declara ahí, San Juan capítulo 11, verso 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era amada por el Señor. Era una mujer hospitalaria, servicial y era amada por el Señor. Es decir, Marta era una verdadera creyente. Marta era alguien que también ella amaba al Señor. Y lo amaba tanto que sus casas estaban siempre abiertas para el Señor. Amaba al Señor y estaba siempre dispuesta a servir al Señor, a servirle a Él y a los discípulos y a las personas que andaban con Él. Y eso también denota que era amada por el Señor. Entonces era una mujer hospitalaria. También, ¿qué más aprendemos de Marta? ¿Qué cualidad tenemos de Marta, hermanos? Aprendemos de su prontitud. Era una mujer presta, era una mujer pronta también. Era una mujer pronta, tenía prontitud. San Juan, capítulo 11, verso, ahí más adelantito, verso 20. En el verso 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María se quedó en casa. Ya había llegado la noticia al Señor de que Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Y el Señor pues espera unos días y ahora pues Lázaro muere y el Señor declara a sus discípulos, pues vamos, voy a despertar. Y el Señor pues se dirige a Betania. Y cuando Marta oye que Jesús venía, ella no espera siquiera que Jesús termine de llegar a su casa, sino que ella salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Entonces una mujer pronta, una mujer presta. Y en esta ocasión ella difiere de María. María se queda en su casa. Ella toma la iniciativa y va a encontrar al Señor. Entonces hay bonitas cualidades de esta mujer, hermanos y hermanas, que nos ayudan y nos enseñan también a nosotros, ¿verdad? Y tal vez hubo algo que ella hizo malo en esta ocasión, cuando el Señor le dice que solo una cosa era necesaria y María ha escogido la buena parte, pero no no cataloguemos de que era una mujer mala, una mujer perversa. Era una mujer que amaba al Señor y era amada por el Señor, era una mujer servicial, cometía errores, como cometió error, como todos lo cometemos, pero que amaba al Señor y que también era una mujer pronta. Sábado vamos a considerar otras dos características que tenía Marta y cómo se encontraba en esa situación por la cual el Señor Jesús pues llamó la atención de ella y le dijo que María había escogido la buena parte. Lo vamos a ver el sábado, si el Señor así lo permite. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra.